Como seguramente pueden ver en el programa, a continuación va a venir la presentación de maestras investigadoras que se han dedicado, que están abordando problemas educativos a partir de este paradigma. La idea es que transmitamos justamente las múltiples dimensiones que tiene el estudio de la pedagogía, de la educación, y que, digamos, en estas presentaciones conozcamos las aproximaciones teórico-metodológicas que las maestras han hecho en torno a este paradigma y sobre todo en torno al problema de la complejidad. Me voy a referir sobre todo a los obstáculos que me he enfrentado con los estudiantes, tanto de maestría y de doctorado, para enfrentar una investigación que relacione la violencia social con la violencia escolar, y cuando estudia violencia escolar no se quede simplemente en el estudio de la llamada violencia escolar. El primer asunto es que en los dos sistemas de posgrado en el que damos nuestro servicio, digamos, les interesa la relación entre investigación e intervención, y no se puede concebir una intervención educativa sin un proceso de investigación paralelo, o uno primero y el otro después, según cómo se presente. Entonces, obstáculos para enfrentar el asunto de la investigación, esto en general, más allá del problema de violencia, es que los maestros, estudiantes, docentes, tienen la urgencia de tener ya la solución alternativa a una problemática educativa concreta. Tienen una imagen de sí mismos en que no se toman en cuenta dentro de esa problemática, no se asumen como parte del problema, sino como un profesionista que lo tiene que resolver, lo cual no está mal, pero en este primer momento puede ser un obstáculo. El otro es considerar que la experiencia que tiene es suficiente para enfrentar y realizar una intervención, que de ese conocimiento pueden saltarse directamente a realizar una intervención, lo cual le lleva a tener objetivos de intervención de muy corto plazo, ¿sí? Y les parece suficiente contar con un estado del conocimiento en torno a la investigación, en este caso de violencia, para tener lo que antes se hubiera llamado un marco teórico o referentes teóricos necesarios para complejizar el problema de investigación. La propuesta metodológica que he venido desarrollando para provocar una ruptura epistémica ante estos tipos de obstáculos y la toma de conciencia de en dónde estamos, pasa por las siguientes sugerencias metodológicas. En primer lugar, que cada uno de los estudiantes se pueda asumir como parte de la problemática escogida, en este caso violencia escolar. ¿Cuál es el problema real con el que viene el estudiante y por lo cual hace la maestría, el doctorado, en este caso licenciatura? ¿Cuál es la preocupación? Solemos encontrarnos que la preocupación: no se llevan bien, no me permiten terminar mi programa, vienen cada vez más violentos. Bueno, pero delimitar cuál es la preocupación real por la cual el estudiante está realizando su licenciatura, maestría o doctorado. Y una vez que tengamos delimitada lo que le llamamos el problema real, que todavía no es un problema de investigación, entonces empezamos a ver las diferentes dimensiones que tiene ese problema. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las relaciones sociales que se están jugando en el problema? ¿A quiénes tengo que observar? ¿Y qué acciones de esos sujetos voy a observar? Y empiezo a complejizarlo. Esto lleva a que, voy a dar ejemplos prácticos, esto lleva a que el problema real empiece a transformarse e incluso a cambiar totalmente. Una de mis asesoradas empezó: se llevan mal, son agresivos. Y acabó dándose cuenta que había una relación entre estudiantes agresores visibles y estudiantes agresores invisibles, de los cuales se dio cuenta solo a través de un proceso de investigación.
lo cual hizo que la intervención cambiara sustantivamente del primer momento, en donde no le permitimos saltar directo a la intervención sobre los agresores, sino a saber qué pasa con los agresores, para saber de qué manera intervenir. Y otra toma de conciencia en esta ruptura epistémica es que el estudiante acaba entendiendo cuáles son los vacíos de conocimiento que tiene, y que el único modo es leer la acumulación humana que está a disposición nuestra en 1000 maneras en torno a la temática escogida. Entonces, una vez que he complejizado el problema real en términos empíricos y me acerco a una base de datos, no necesariamente cuantitativa, sino a una serie de teóricos e investigadores que tratan el tema escogido, cuando hago la integración entre ambas partes, tengo apenas un problema de investigación. Y con ese problema de investigación, echo a andar el proceso, y una vez puedo hacerlo junto con la intervención. Obviamente, puedo hacerlo junto o separado según la situación en que me encuentre. Obviamente se empieza a complejizar también la intervención. Entonces, digamos que esto que les cuento así muy rápidamente tiene un sustento teórico que no sé si me va a dar tiempo a detenerme, desde la epistemología genética o la teoría del conocimiento humano, producido por Piaget, por Norbert Elias y articuladas por el sociólogo argentino Juan Carlos Marín, que se encargan de estudiar qué relación existe entre individuo y sociedad. Ellos lo ponen entre las estructuras psicológicas individuales y las estructuras sociales, que nunca están separadas en ninguna situación que estudiamos. Esta relación nos lleva a tener que concebir sociedad e individuo sin separación, más que metodológica, porque uno no se da sin el otro. Es decir, como en la ponencia anterior, la sociedad es un entramado, es una red de relaciones sociales, histórica, que se ha constituido históricamente y que se mueve y se transforma todo el tiempo. Y cada individuo en esa red tiene una función que desarrolla. No es lo mismo ser hijo que ser papá. No es lo mismo ser alumno que ser maestro. No es lo mismo ser ciudadano que ser presidente. Tenemos funciones diferentes y una posición social diferente, que todo es movible, pero hay una cierta cuota de inmovilidad. Cada relación social nos transforma. Entonces, cuando tenemos un problema de investigación, ¿cuáles son las relaciones sociales que vamos a observar? Que vamos a recortar. En esas relaciones sociales, sabemos que los individuos que interactúan, puede ser un individuo, un objeto material, puede ser una corporación. Para Piaget hay una continuidad desde la interacción entre dos individuos hasta que la que está constituida por el sistema en su complejidad. Ya tome la parte de una institución, la parte de una política educativa, etcétera, es siempre una relación social. En ese problema real, ¿qué relaciones sociales voy a observar? ¿Y cuál es el observable más importante de cada una de esas relaciones sociales? La acción. Y aquí hay que distinguir acción y representación de la acción. No es lo mismo. No es lo mismo la acción que desarrolla una política que lo que se dice de la política. No es lo mismo lo que yo hago que lo que digo que hago. Pero lo sustantivo, la base material de toda relación social es la acción. Entonces, cuando estoy estudiando un problema, ¿qué relaciones sociales, pero qué acciones de esa relación social van a ser mis observables? Y obviamente, como es una relación social, en la misma acción está condensado de cierta manera el entorno o el contexto. No hay separación. No puede haber acción sin contexto. No puede haber. Si alguien quiere estudiar oceanografía en Cuernavaca, está perdido porque no hay mar.
y ni siquiera hasta la carrera. Hay condicionamientos del contexto para el tipo de acción que se quiere o se tiene que realizar. Entonces, aquí, como dice Piaget, tomado por Edna Moleras, también socióloga argentina, es la vinculación entre lo que llamamos el carácter socio y psicogenético de la acción y de la relación social. Y obviamente esa acción, la acción también expresa el mundo cultural de los que interactúan. Interactúo con una política pública. La interacción que analizo es la de una institución y la política que desarrolla. Es entre dos grupos diferentes, es entre docentes y alumnos, es toda la comunidad escolar. Bueno, en que se expresa en esas acciones también no solamente las acciones sociales, sino la cultura que permea a esas acciones sociales. Nos vamos más adelante y un ejemplo de todo este rápido arranque teórico es la vinculación entre violencia escolar y violencia social que hemos desarrollado con la doctora Guadalupe Puyol en una de las secundarias más conflictivas en Cuernavaca, Morelos. Con docentes hemos trabajado un diplomado con 35 de 70 docentes que a su vez han aplicado los instrumentos que hemos ido generando con ellos a más o menos 49% del alumnado, tanto del turno vespertino y matutino, de los 3 grados. La idea era analizar el clima escolar de modo de visualizar las problemáticas más importantes y también visualizar una alternativa pedagógica, sociopedagógica, que pudiera en cierto modo contener e involucrar a los actores involucrados. El observable obviamente era todo el entramado escolar, ese conjunto de relaciones sociales, y en el diagnóstico aplicamos un cuestionario muy abierto porque partimos de la hipótesis que sabemos poco o nada del problema, con toda humildad. En primer lugar, los maestros decían que los estudiantes no iban a admitir que existía ningún tipo de violencia porque eran muy violentos y lo habían normalizado, ¿sí? Entonces, los estudiantes aplicaron un cuestionario muy abierto de cuáles son los hechos de violencia en tu colonia, en tu familia, en la escuela y en el aula, y qué piensas de la violencia, qué hace tu escuela, qué hace tu maestro y tú qué propones, nada más así. Y todavía he de decirles, fue en el 2015, seguimos elaborando la base de datos, fueron 20 bases de datos en Excel, las pasamos en el programa de SPSS y seguimos todavía en la elaboración de la misma, y una segunda parte en que con los resultados obtenidos se trabajó un proceso de intervención de acompañamiento entre pares que llevó a que cada estudiante trabajara con su grupo, un sistema de tutoritos y tutorandos, y ellos sirvieron de guía y se logró abatir de manera importante el rezago que se esperaban y la deserción, aparte de otros resultados inesperados que hemos obtenido, que espero que me dé tiempo poderlos decir. Digamos, en primer lugar, todos, absolutamente, tanto docentes como alumnos, admitieron que existían hechos de violencia, y los hechos de violencia que admitieron son los que efectivamente suceden. Aquí hay un resumido totalmente lo que hemos encontrado, tanto en docentes como tenemos un estudio comparativo entre docentes y estudiantes. He de decir que la sensibilidad hacia los tipos de violencia, curiosamente, lo tienen más los alumnos que los docentes, porque son más víctimas en mucha ocasión. Los hechos de violencia que hemos encontrado son aquellos que les afectaron de manera directa o indirecta. No nos da tiempo para decirles que prácticamente entre los alumnos esta afectación fue directa en casi todos los casos. Tienes desde el alumno que escribe en la encuesta, es que estoy cuidando que no me maten, ¿sí? He sido secuestrado y me tengo que cuidar, etc. Aquí encontramos en Colonia
asesinatos, levantones, desapariciones, violaciones, peleas y golpes, maltratos, secuestros, distribución de droga, robos y asaltos en casa y en los lugares de trabajo. En la familia, ellos mismos, se ha preguntado a los alumnos y no a los docentes en este caso, lo primero el maltrato físico y verbal, pero ellos han conceptualizado para nuestra sorpresa como violencia el divorcio entre sus padres y el abandono del hogar por parte de uno de ellos. Y finalmente, en mucha menor cantidad, pero dramática, secuestro o asesinato de sus familiares más directos. En la escuela y en el aula ha sido muchísimo lo que han encontrado. Tengo que decirles que en todos los ámbitos, el que ha registrado, digamos, en la percepción de los alumnos, de los 4 ámbitos, el más violento es la escuela. Pero por supuesto, el más doloroso es el de la familia. Pero el más violento, o digamos 8 de cada 10 de los 429 encuestados, dijeron que en la escuela. ¿Sí? Entre pares, peleas y golpes, agresiones verbal y escrita, robo de comida, robo de mochila, robo de material, que ni siquiera se dan cuenta los maestros. Entre estudiantes y docentes y entre docentes, el robo de materiales, robo de laptop, robo de carros, intimidación, directivos y docentes, intimidación laboral, amenazas, arbitrariedad. Efectos, vamos muy rápido, pero efectos, aquí mezclo los efectos que dicen los docentes y los alumnos, no es lo mismo. La dificultad en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, deterioro en la convivencia, lo que dije, rezago y deserción, impotencia, impunidad, nadie se da cuenta de lo que nos pasa, nadie hace justicia, desconfianza, miedo, terror, la experiencia del despojo, y no hay certeza de la protección de la vida, ni cuando entro en la escuela, ni cuando salgo de la escuela y llego a mi casa. Como resultados rápidamente de los primeros, porque seguimos, les digo, un proceso, es que la violencia, viendo desde los resultados arrojados, hemos tratado de conceptuarla de lo que es en correlación al enfoque con que lo hemos abordado. Es el resultado de una relación social que está materializada en una acción que tiene efecto en mi cuerpo, en el cuerpo de con quien me relaciono, es decir, en el cuerpo de quien ejerce la acción de violencia o quien la recibe. Y si no es sobre mi cuerpo, sobre mis pertenencias materiales. Como tal, esta violencia es una producción histórica del orden normativo. Al mismo tiempo, sin desechar que la violencia escolar es también la clásica con la que se mueve la investigación de la violencia escolar, la acción que se ejerce sobre el otro de manera reiterada, buscando su daño de manera intencional. Algunos logros que se han obtenido con esta investigación. Se ha conformado, lo cual es algo básico para obtener la cooperación o un clima de convivencia diferente al que están viviendo, un espacio de reflexión entre los propios docentes sobre su quehacer docente y el entramado del cual forman parte. Han conocido la acumulación de violencias de los que traen los cuerpos de sus estudiantes y los suyos propios. Se han dado cuenta que las intervenciones de la política pública y de la escuela tienen un corte político-militar. Es decir, se trae a la policía para dirimir las peleas a golpes, se aplica un reglamento obsoleto que es con base en, ya el nombre lo indica, de citatorios. ¿Sí? Han podido escuchar a sus estudiantes a través del cuestionario, lo han tenido que trabajar por docentes grado y turno vespertino, han leído prácticamente todos el resultado de los estudiantes, en donde además piden auxilio y que se haga algo, y por de pronto este acompañamiento entre pares, en que por fin los docentes lograron ponerse un poco más como guías y
se dieron cuenta que tutoritos y tutorados aprendían de la relación entre ellos. Finalmente, un desafío como investigadoras: cómo lograr que la escuela construya una red de cooperación social en el territorio que vaya más allá de la escuela, porque la escuela sola no puede enfrentar ese tipo de situación. Es todo, muchas gracias.